dirigida por el maestro Boris Vázquez. El Estado Plurinacional de Bolivia emerge de un proceso de cambio generado por los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios, basados en la cultura de la vida, en el horizonte del vivir bien, lineamientos que emergen de la cosmovisión ancestral de los pueblos andinos, amazónicos y chaqueños, representados en nuestras autoridades. A continuación, las palabras del señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Permítame saludar muy respetuosamente a cada una de las delegaciones de jóvenes estudiantes, de jóvenes profesionales que se han hecho presentes en esta cumbre modelo. Quiero en primer lugar valorar la presencia de más de 15 delegaciones internacionales que han venido de distintas partes del mundo, 130 representantes de Egipto, Arabia Saudí, Botswana, Cuba, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, que están presentes junto con los más de 1000 representantes, jóvenes, estudiantes de las universidades públicas y privadas de nuestro querido departamento de Santa Cruz y de Bolivia. Igualmente saludar a nuestro canciller del Estado, hermano David, a nuestro embajador ante Naciones Unidas, compañero Reimi, a los asambleístas, senadores, diputados que están aquí acompañándonos en estas deliberaciones, por supuesto a la embajadora de Naciones Unidas ante Bolivia, al representante del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, compañero Óscar Ortiz, a los rectores de las distintas universidades, a los embajadores, a las autoridades. Para ubicar la importancia geopolítica de esta organización llamado G77 más China, uno no puede dejar de ver las características del orden mundial, las características geográficas, las características económicas y las características políticas del orden planetario. Desde que la economía mundial comenzó a articular África con Europa, Asia con Europa, Europa con Estados Unidos, Estados Unidos con América, América con Asia, cuando se redondeó el mundo, tal como lo conocemos hoy, hace más de 450 años atrás, se crearon las bases territoriales planetarias del moderno sistema mundial. No siempre el mundo fue así. Cuando uno estudia la historia de las sociedades antiguas y tradicionales, teníamos un mundo regionalizado. El continente latinoamericano, antes había Yala, o África, el origen del ser humano contemporáneo, o Asia o Europa. Es recién hace 450 años, 500 años, que se redondea el mundo, que lo que pensamos y producimos acá puede ser compartido por lo que producimos y pensamos en Asia, que lo que pensamos y producimos en África puede ser pensado y reconocido en Europa y viceversa. Hablamos de la medida geopolítica de la sociedad mundial. La medida geopolítica de la sociedad mundial
se vuelve recién planetaria, hace poco más de 450 años atrás. Es entonces cuando los flujos de ideas, los flujos de personas, los flujos de conocimiento, los flujos comerciales y mercantiles comienzan a ir de un lado a otro. Tecnología alemana llega a los Andes, plata de las minas de Potosí no solamente se van a España, sino también van a la China. Seda china llega a América a Europa vía América. Producción, economía, mercancías y personas de África llegan hasta América, llegan hasta Asia. Es recién hace 450, 500 años que el mundo acaba de redondearse como un mercado global, como una sociedad global. Pero este redondamiento de la vida y del sistema mundial, esta mundialización de la economía, de los conocimientos, no se ha dado de una manera homogénea. No crean, jóvenes, que el mundo, y cuando hablamos de los distintos países del mundo, se han unificado en torno a un mercado mundial de manera horizontal. El sistema mundial no es horizontal. El sistema mundial más se asemeja a una gran pirámide, de pirámides, digámoslo así. Es decir, el sistema mundial se articula en torno a países líderes, pero también se articula en torno a jerarquías y también se articula en torno a dominaciones. El moderno sistema mundial no es entonces una plataforma horizontal donde los países nos interconectamos y nos vinculamos de manera fraterna, de manera armoniosa, de manera equilibrada. No, ese es un horizonte. La realidad es más espúrea y es más dramática. El mundo se ha unificado. Existe una plataforma planetaria de interdependencia de las naciones, de los pueblos, de las personas, de los conocimientos, evidentemente. Pero esa plataforma está verticalizada. Existen países, y desde el principio de los procesos de mundialización y de globalización, hace 500 años, que tienen mayor capacidad de influencia, mayor mando, mayor capacidad de decisión. Hay otros países que se mueven en las zonas intermedias, que disfrutan de los mandos de las decisiones, y hay otros países que están bajo relaciones de subordinación y de dominación a esos mandos, a esas jerarquías y a esas decisiones. Un viejo autor, Giovanni Agigi, que vale la pena leer cuando uno estudia el mundo, llama a eso los ciclos sistémicos de la acumulación mundial. Y en estos últimos 400, 500 años, el mundo no se ha mantenido estático. Ha habido a lo largo de los 500 años la formación de distintos liderazgos, la formación de distintas jerarquías, la formación de distintas relaciones de dominación al interior del mundo. Este profesor, que vale la pena revisar sus textos en los libros, en internet, ubica en primer lugar no a España, sino a las ciudades-estado italianas como los primeros promotores de este proceso de liderazgo, de jerarquía y de dominación que fue constituyendo el moderno sistema mundial. Ciudades-estado, por su capacidad
financiera, por su capacidad de comercio y de vinculación entre distintas esferas económicas aún muy distantes y muy fragmentadas de la economía mundial. Siglo XVI. Fines del siglo XVII le tocará asumir ese nuevo liderazgo a Holanda, con sus puertos, su flota mercante, sus colonias. Construirá un mundo igualmente jerarquizado, vertical, de centro y periferia. De centro que articula a otros países vía el comercio y vía las finanzas, pero de periferia que es objeto de sometimiento, dominación y de transferencia de recursos, materias primas, hacia los centros mundiales. Un tercer momento de esta reconfiguración del mundo vendrá con Inglaterra, siglo XIX, como país líder, como país articulador, como país hegemónico, que mediante las guerras, las invasiones, su desarrollo tecnológico e industrial, pero también sus relaciones de sometimiento y de colonización, creará el orden mundial predominante del siglo XIX. Y el siglo XX, no cabe duda, estará marcado por la presencia de un nuevo hegemón llamado Estados Unidos, país líder en el ámbito tecnológico, en el ámbito productivo, país líder en el ámbito científico y tecnológico, país líder también igualmente en el ámbito militar. Y alrededor de este hegemón del siglo XX, la constitución de un orden mundial de países intermedios, básicamente Europa, la antigua Europa colonizadora y imperial, convertida ahora en un país de segunda categoría frente al gran hegemón. Y en tercer lugar, el resto de los países del mundo, de África, de Asia, de América Latina y parte de Europa del Este. Cuando uno habla entonces de globalización, no puede perder de vista este contenido real de la moderna globalización. La globalización hace referencia a una interdependencia de los países, de los mercados, de los circuitos financieros, de los conocimientos, pero a una interdependencia jerarquizada, a una interdependencia vertical, a una interdependencia donde hay líder, hegemón, países intermedios y países periféricos, que a su vez establecen jerarquías. Unos países productores de máquinas, de tecnología y de saberes, otros países meramente consumidores, otros países productores de materias primas, transferencia de valor, de conocimiento, de biodiversidad de los países periféricos hacia el centro, relaciones de dominación ideológica, a veces cultural, a veces militar, del centro hacia la periferia. Globalización significa todo eso. Globalización significa interdependencia jerarquizada y bajo relaciones de dominación de los distintos países del mundo. Nadie en el mundo está al margen de las relaciones de globalización construida 500 años atrás. Nadie. No hay país, no hay pueblo, no hay ciudad, no hay comunidad que no esté directa o indirectamente articulada en torno a este moderno sistema mundial. Pero también a la vez no hay persona, comunidad, habitante, profesional, país, empresa que no sea partícipe, ya sea como director, dominador o como dominado de las relaciones verticales
de estas estructuras de dominación. Cuando hablamos entonces de globalización, hablamos de interdependencia, de articulación y de dominación. Dos palabras claves. Interdependencia, dominación. Dominación e interdependencia son los núcleos que caracterizan las relaciones entre pueblos, entre países, entre empresas, entre continentes en el mundo. Cualquier apreciación que vayamos a hacer de Naciones Unidas, cualquier apreciación que vayamos a hacer de G77, cualquier apreciación que vayamos a hacer del sistema financiero, cualquier apreciación que vayamos a hacer del mercado mundial, cualquier apreciación que vayamos a hacer de las relaciones internacionales, no pueden perder de vista estos dos componentes. Interdependencia, es decir, no hay países, ni comunidades, ni regiones autárquicas que puedan vivir aisladas del resto. Y ese es un gran avance en el mundo. Eso es el producto de la sociedad contemporánea. Digámoslo, esa es su fuerza productiva progresista. Pero, y esta es la otra cara de la moneda, que nadie puede dejar de ver, ningún estudiante, ningún profesor, ningún académico, es que estas interdependencias están marcadas, atravesadas, caracterizadas por jerarquías, por unos que influyen más y otros que obedecen, por unos que aprovechan más y otros que pierden, por unos que ganan más y otros que se empobrecen, por unos que producen más y otros que tienen carencias, por unos que explotan y otros que son explotados, por unos que dominan y otros que son dominados. La trama de la globalización es esa: interdependencia, fuerza productiva progresista; dominación, fuerza productiva destructiva de la globalización. Son las dos caras, hoy por hoy, lamentablemente inseparables. La constitución de los bloques mundiales durante el siglo XX han tenido, están teniendo y van a tener por objetivo primordial buscar o bien posesionarse en el orden mundial jerárquico, o bien buscar democratizarlo, o bien buscar aminorar las diferencias y las jerarquías en el orden planetario jerárquico. G77, esta cumbre que va a cumplir 50 años aquí en Santa Cruz, nació así, nació como un esfuerzo de los países llamados en desarrollo, es decir, de los países del sur, es decir, de los países que habíamos sido colonizados desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ya sea políticamente, ya sea económicamente, ya sea culturalmente, ya sea financieramente. Una voluntad de constituir un foro común donde podamos establecer un conjunto de políticas adoptadas por consenso para hacer oír la voz de los países dominados, de los países marginados en el contexto de las decisiones mundiales de Naciones Unidas. Porque no se crea que las decisiones que se toman en Naciones Unidas se la toma de manera homogénea, horizontal y equilibrada, no se crea. Uno piensa que fuera así, pero no es así. Hay voces que cuentan más, hay países cuya palabra, cuyo interés tiene mayor influencia y capacidad de apoyo, de decisión y de imposición. Y entonces los países de África, de América Latina y de Asia, inicialmente 77 países, hoy 133 países, incluyendo a China, asumieron esta decisión de reunirse
en el marco de Naciones Unidas, reunirse porque entre ellos compartían una misma raíz y posiciones comunes de relaciones de sometimiento y de subordinación a las grandes potencias, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, o en su momento Rusia. G77 más China, entonces es un espacio por buscar constituir relaciones más equilibradas, relaciones menos jerárquicas, primero, entre los países miembros, decisiones tomadas por consenso, pero luego a la vez decisiones o propuestas o iniciativas respecto al mundo y frente a las posiciones de los otros países llamados en desarrollo, básicamente Estados Unidos, Canadá, Europa, parte de los países del este europeo y Australia. Esa es la franja que queda al margen de G77. Y los G77, es decir, 133 países, son ese bloque que conforman Sudamérica, desde Guatemala hasta Río de Fuego, toda África, la parte de Asia, y es el esfuerzo por crear espacios de debate, de planteamientos conjuntos con capacidad de influencia en los grandes debates de Naciones Unidas, con capacidad de influencia en las grandes decisiones a nivel mundial. G77 entonces es eso, es una voluntad, es una búsqueda de relaciones, primero horizontales entre sus miembros y en segundo lugar, entre estos miembros, por lo general marginados de las grandes decisiones mundiales, unidos, poder hacer oír su voz en el contexto mundial de las decisiones de Naciones Unidas. Ahí radica la importancia de G77. Es la esperanza, es la búsqueda de relaciones más equilibradas en el mundo, de relaciones menos equilibradas, o dicho en lenguaje más académico, G77 es la búsqueda de una otra forma de globalización, de una otra globalización que tome en cuenta la palabra, que tome en cuenta las necesidades, que tome en cuenta las expectativas y las capacidades de los pueblos llamados periféricos, de los pueblos llamados en desarrollo, es decir, fundamentalmente de los países más poblados del mundo y de los países donde hay una mayor presencia de economía tradicional, de economía campesina, de economía artesanal, de pequeña producción. Eso es. La historia de G77 ha atravesado momentos muy importantes desde su fundación, otros momentos de debilitamiento, pero no cabe duda que ahora, en estos momentos de incertidumbre estratégica, de caos sistémico, como nos lo reflejaba nuestro canciller, la posibilidad de un G77 fortalecido, con una propuesta clara, se hace vital y se abre una gran oportunidad a nivel planetario de que la voz de G77 no pase desapercibida. Y es que el mundo está cambiando de una manera notable. Estaba leyendo, revisando en el avión un libro que todos los jóvenes deben tener a la mano, de un tal Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. ¿Qué es lo bueno de este libro? Sus cuadros. La edición está en francés, pero supongo que pronto ya habrá una edición en castellano. Los cuadros de la economía mundial. Me llamaron mucho la atención, son cuadros que llegan hasta el año 2012, 2010, 2013. Es un libro que ha salido hace un mes. Y muestran cómo el mundo contemporáneo, tal como lo conocimos en el siglo XX, cuando se constituyó el gran hegemón norteamericano,
hoy es distinto. No solamente es en el sur donde tenemos más población, no solamente tenemos un proceso de envejecimiento real de las sociedades del norte, comenzando por Europa y Estados Unidos, y como nos relataba nuestra compañera representante de África, la proporción de jóvenes y con formación escolar e incluso universitaria en el sur comienza a despuntar de manera gradual, sino que los propios flujos comerciales sur-sur, la propia presencia de la economía asiática sumada a la africana, sumada a la latinoamericana, son las economías que en los últimos 20 años presentan un proceso de ascenso, de crecimiento, frente a una economía estancada en Europa y una economía con problemas en Estados Unidos. Si uno le cree a estas estadísticas que se las muestran de un profesor muy respetado de la Academia Francesa, en los siguientes 30 años la reconfiguración geopolítica y geoeconómica del mundo va a ser definitiva. Estamos asistiendo a un ascenso silencioso, pero sistemático, de la presencia, de la amplitud de la economía del sur respecto a la economía mundial. Si solamente sumáramos la economía latinoamericana, la economía africana y la economía asiática en cuanto a su papel en la producción mundial, esta fácilmente se acerca a un 55-58%. Frente a lo que sucedía hace 100 años atrás, en el año 1900, el sur apenas lograba representar un porcentaje de un 40 a un 42% de la economía. Hoy esta economía del sur bordea el 60%. Y la tendencia es de que esta economía del sur, es decir, de la mayoría de los países pertenecientes al G77, tiende a seguir en ascenso. Es decir, el siglo XXI puede estar marcado, y ese es el mensaje, por los países llamados periféricos. Es decir, el siglo XXI está llamado a modificar la geopolítica del planeta. Está marcado a modificar la geoeconomía del planeta. Y ahí, los que en el siglo XIX y XX eran meramente países colonizados o exportadores de materias primas y consumidores de productos industrializados, van a comenzar a jugar un papel muy distinto en la economía. Pero también, y eso es lo importante que se está debatiendo en estos encuentros, en los proyectos, en las propuestas, en los horizontes de sociedad. Hoy tenemos un norte muy cansado, abatido y viejo. Y hoy tenemos un sur donde está en ebullición las ideas, donde la creatividad de su juventud comienza a generar no solamente espacios de encuentro, sino horizontes y posibilidades. Los cambios no van a ser inmediatos. Nadie piense que de aquí a 3 o 4 años el mundo será distinto, no. Posiblemente nos lleve una generación o hasta 2 generaciones, pero esta es una tendencia irreversible. El mundo, a mitad de este siglo, va a ser radicalmente distinto al mundo que estamos viviendo hoy. Habrá de desaparecer o habrá entrado en decadencia el hegemón del siglo XX. Estaremos asistiendo a un ascenso quizás de un mundo más multipolar. Los mundos unipolares son demasiado peligrosos y demasiado autoritarios porque dependemos de un solo mando vertical. El mundo multipolar, con múltiples liderazgos regionales, quizás sea el horizonte intermedio a trabajar, y un mundo donde no solamente la economía, sino también las ideas, las propuestas, los horizontes civilizatorios que deben debatirse en el mundo, en Naciones Unidas y en las academias, están comenzando a surgir de aquí, del sur.
de la experiencia, de la herencia que junta tradición con modernidad. Las nuevas ideas hoy en el mundo en cuanto a posibilidades de superar la pobreza, de superar las desigualdades, no vienen del norte, ni de la Academia del Norte, ensimismada, envejecida, decrépita y solamente lanzada a proteger sus privilegios. Un horizonte mundial, una otra globalización, comienza a gestarse en el debate del sur, en los encuentros entre americanos, asiáticos, centroeuropeos, africanos. Ahí es donde está comenzando a gestarse estos nuevos horizontes. Y la idea es justamente esa, que G77, que se va a reunir aquí en nuestra querida ciudad de Santa Cruz, avance en la construcción de este horizonte. Ya no estamos a la defensiva. Cuando surgió G77 en los años 60, éramos continentes a la defensiva frente a un ascenso aparentemente imparable de los grandes imperios. Hoy no. Hoy los grandes imperios se caen a pedazos, sus economías se debilitan, sus ideas se fragmentan. Se ha abierto un escenario de caos planetario que va a durar 20, 30 años. Y en medio de ese caos planetario comienza a emerger con mayor creatividad e iniciativa los pueblos del sur, las economías del sur, las naciones del sur, los llamados países en desarrollo. G77 va a reunirse para debatir muchos temas, en particular 7 temas que han de marcar la agenda y el debate. Un primer tema, rol de las Naciones Unidas y la migración. ¿Por qué estamos discutiendo el rol de las Naciones Unidas? Porque si bien las Naciones Unidas surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en una búsqueda de crear un escenario de encuentro de todas las naciones y los países del mundo, Naciones Unidas, en Naciones Unidas no todos los países cuentan igual respecto a otros. En temas secundarios, debate normal, homogéneo y horizontal. En temas centrales, solo 6, solo 9 países pueden decidir el destino y la vida de un país, de un pueblo. Naciones Unidas en los últimos años ha aceptado y ha avalado invasiones de un país frente a otro. Eso es inaceptable. Ningún país del mundo tiene derecho a invadir a otro, bajo ningún pretexto, bajo ninguna justificación. Ningún país del mundo tiene la autoridad ni moral ni ética para imponer su criterio a otro país. Pero se lo hace el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por una pequeña élite de países, decide el destino del mundo y decide qué país es democrático y cuál no es democrático, cuál es invadible y cuál es protegible. Nadie les ha dado esa autoridad de reyes planetarios para decidir el destino del mundo. Eso no puede funcionar. Desde el día que Naciones Unidas aceptó la invasión a un otro país, se quebró el fundamento de Naciones Unidas, que es la preservación de la paz y la integración de los pueblos. No queremos unas Naciones Unidas donde unos países decidan nuestro destino. Nadie tiene el derecho a decir cuál es nuestro destino. Nosotros somos los que decidimos nuestro destino. Los pueblos del sur tenemos ahí mucho que decir. Tenemos autoridad moral para decidir y para plantear una reestructuración total de Naciones Unidas, que sea un verdadero escenario de igualdad entre pueblos y donde nadie
puede aprobar, aceptar, legitimar, apoyar la dominación de un pueblo sobre otro. Es un principio básico de la convivencia mundial que tiene que construirse o que tiene que restablecerse. El papel de los migrantes. Estados Unidos ha surgido como una gran nación de migrantes. Estados Unidos fue una gran olla donde indígenas, los pocos que sobrevivieron de las matanzas, donde europeos, donde irlandeses, ingleses, españoles, portugueses, polacos, rusos, alemanes, encontraron ahí la posibilidad de hacer una nueva patria poderosa, y la hicieron. Fueron las migraciones del siglo XVII, fundamentalmente XVIII, XIX. La fortaleza de la Europa, la vieja Europa imperial, se sostuvo sobre esclavos, sobre mitayos, sobre indígenas del resto del mundo. Su oro, su plata, sus tejidos, sus grandes palacios se levantó con el esfuerzo de los países colonizados. Y ahora resulta que esos países colocan una muralla de acero más infame, más indigna y más brutal que la muralla de acero que dividía Europa del Este con la Europa del Oeste en los años de la Guerra Fría. Es más infame porque los muertos, las deportaciones de millones de personas no tienen comparación en la historia del mundo respecto al maltrato, la discriminación, el racismo y la exclusión que sufren hermanos nuestros que por condiciones de vida buscan irse a los países del norte. ¿De qué hermandad continental y de qué complementariedad se puede hablar si los conocimientos y los capitales circulan sin fronteras, pero a las personas se les pide pasaporte para dar un paso? ¿Qué clase de globalización es esa, donde el dinero tiene más derechos que las personas? ¿De qué hermandad planetaria hablan si un circuito financiero o una máquina tiene mayores posibilidades de ir de un lugar a otro, pero no el ser humano que hizo esa máquina, no el campesino, no el joven estudiante que hizo esa idea? Esa es una relación muy injusta. Es una vergüenza en el siglo XXI que aún persistan estas murallas infames de discriminación a los migrantes. G77 tiene que decir muchas cosas al respecto. Esos países vivieron de nuestro trabajo, y cuando ellos escaparon de sus guerras que ensangrentaban, ni América, ni Asia, ni África nunca cerró las puertas a los migrantes que venían del norte. Los recibimos. Incluso cuando nos invadían, los recibíamos. Y ahora cuando buscamos bienestar y trabajo y queremos ir al norte, nos cierran las puertas. Nos persiguen, nos encarcelan o nos deportan. ¿Qué clase de justicia mundial es esa? Eso tiene que desaparecer. Y G77 tiene que pronunciarse de una manera clara y contundente por este nuevo orden mundial que dé fin a esta forma vergonzosa, arcaica de colonialismo de los países del norte contra los migrantes del sur. Somos seres humanos del planeta. Nuestro canciller decía: todos somos hijos de la naturaleza. Y como seres humanos tenemos un derecho, en tantos seres humanos, de desplazarnos donde mejor nos venga la gana para desarrollar nuestras actividades como personas o como familias. Seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es no solamente la voluntad, sino la acción práctica
para que cada pueblo, cada país, cada nación garantice las condiciones mínimas de su reproducción biológica, de sus capacidades alimenticias. No podemos aceptar que en pleno siglo XX, XXI, cuando estamos pensando con mandar personas a Marte y cuando la ciencia nos habla de la dimensión del universo, que en pleno siglo XXI haya gente que se muera de hambre. Eso es inhumano, eso es inmoral. ¿Falta alimentos en el mundo? No faltan. Mientras en unos países, sin embargo, se acumulan en gigantescos galpones los alimentos y hasta se pudren y se los bota al mar para que no bajen los precios de los mercaderes, en otros países no hay que comer. Si uno viera el mundo en su conjunto sin fronteras, sería muy fácil distribuir de un lugar a otro según la necesidad de los alimentos. Pero las fronteras establecen jerarquías, las fronteras establecen intereses, cálculos económicos de precios y de ganancias, y eso subordina la distribución de la economía mundial. Es un mundo muy injusto, y eso tiene que cambiar. Soberanía alimentaria es la estrategia que asumimos los países de esforzarnos para garantizar que cada país pueda producir lo básico de su alimento. No significa que no exportemos, al contrario, hay que exportar mucho. No significa que no compremos de afuera otras necesidades, hay que comprar de afuera y hay que exportar hacia afuera. Pero cada país debe garantizar condiciones básicas de la reproducción de su gente. Y eso significa, entonces, no solamente fijarse en la agroindustria necesaria para la exportación, sino también significa fijarse en las economías familiares, en las economías campesinas de autosubsistencia, que aún persisten en millones y millones de personas en Asia, en África, en América Latina. ¿Cómo encontrar el equilibrio en las sociedades que logramos exportar alimentos? Está bien que exportemos, pero ¿cómo lograr mediante políticas públicas que se potencie estas otras economías mercantiles, simples, estas economías campesinas, comunitarias, que garantizan las condiciones mínimamente indispensables para la reproducción humana? Como decía la compañera boliviana, nos obliga a pensar en modelos de desarrollo distintos, en modelos de desarrollo plurales. No se va a poder retroceder, se trata de avanzar. ¿Que va a seguir habiendo mercado mundial? Sí. ¿Que va a seguir habiendo comercio de alimentos? Sí. ¿Que va a seguir habiendo producción a gran escala? Sí. Y qué bien que lo haya, qué bien. Pero ¿cómo hacemos que esa producción a gran escala no destruya, no erosione los mecanismos de economía de autosubsistencia modernizados, mejorados y tecnificados de millones de familias campesinas? ¿Cómo hacemos para combinar producción a gran escala con producción diversificada de estas economías tradicionales? ¿Cómo imaginamos otra manera de desarrollo que no sea la simple integración expansiva de las economías de mercado y de exportación? Si no hacemos eso, las injusticias seguirán y las debilidades seguirán. Es un poco lo que hacemos en Bolivia. Estamos muy orgullosos de exportar soya y estamos muy orgullosos de exportar arroz cuando se puede y frijol y chía y ahora quinoa, y hay que exportar 10 veces más, sí, pero simultáneamente tenemos que garantizar que se potencie las economías campesinas, que se mejore la tecnología de las economías campesinas, que permiten la producción de otros alimentos a pequeña escala, a mediana escala, y que nos dan una seguridad alimentaria, una soberanía alimentaria, porque preservamos la biodiversidad y la diversidad genética de nuestros alimentos. No podemos ser monocultivadores.
hay que ser pluricultivadores, a gran escala y a pequeña escala. Estas son referencias que las vamos a comentar con los compañeros del G77 en la perspectiva de encontrar un modelo de equilibrio entre una economía agrícola de exportación con una economía diversificada a nivel interno que nos dé la seguridad de que producimos lo fundamental de nuestros alimentos. Cambio climático. Para nadie ya ahora es raro ni es extraño comentar cuando caminamos por la calle que ahora hace más calor que antes, que ahora llueve cuando no llovía antes, o que ahora hace más frío cuando antes hacía calor. Recientemente, en el mes de enero, de febrero y marzo, hemos asistido a un diluvio en el departamento del Beni. Unos dicen que no había una lluvia tan intensa en 600 años en el Beni. Cuando uno se va al altiplano, cuando viajen ustedes a La Paz, está el Illimani pintado de blanco, pero al lado hay otros cerros que antes eran blancos y hoy ya están todo plomizos. Yo me acuerdo que de niño iba a Chacaltaya, había esquí en Chacaltaya, ahora hay puros rocas. Estoy hablando hace 35 años atrás. Aquí igualmente en la Amazonía, en los llanos, el conjunto de los ciclos naturales ha variado enormemente. Lo triste es que muchos de estos ciclos que están poniendo de cabeza los ritmos agrícolas, los ritmos temporales que teníamos como sociedad, no lo hemos producido nosotros. Son producto de un calentamiento global. Significa que la temperatura promedio del mundo se está elevando. Cada año se eleva, milímetro a milímetro, porcentaje a porcentaje. Desde el año más o menos 1400, pero ha habido un proceso lento de calentamiento, normal, pero este proceso lento de calentamiento ha tenido un ascenso catastrófico a partir del siglo XIX, el XX y el XXI, y eso es producto de los seres humanos, es producto de nuestras industrias, es producto de una relación destructiva y depredadora frente a la naturaleza. Y de seguir así, pronto vamos a ver playas anteriormente hermosas, donde uno va a vacacionar, llenas de agua. Va a haber glaciales convertidos en agua disuelta en los mares. Va a haber cursos de ríos antiguos desaparecer para dar curso a otros ríos. Vamos a ver la migración de aves, de animales, la modificación de las plantas que podemos producir en un lugar y que antes no se podían producir. Vamos a asistir a una catástrofe planetaria, fruto de la acción del ser humano. Lo malo es que quienes pagan las consecuencias de eso son los países más pobres, los que tienen menos condiciones para preparar o subvencionar tecnologías para aguantar esa catástrofe. Y quienes producen esa catástrofe son los países llamados altamente desarrollados, que creen que salvan la naturaleza contratando a un par de ONGs que vienen a cuidar bosques a la Amazonía latinoamericana. Pero en el norte siguen le metiendo todo tipo de energía destructiva, han acabado con sus bosques, con su aire, incluso nuestro propio aire. Esta injusta distribución del trabajo, unos que depredan en el norte y otros que protegemos bosques en el sur, no es justa. ¿Por qué tenemos nosotros que proteger lo que otros están destruyendo? ¿Por qué tenemos que proteger? ¿Qué derecho tienen los del norte para darnos a nosotros la tarea de cuidar el aire que luego ellos van a respirar? Claro, nosotros nos convertimos en guardabosques, seguimos viviendo como hace 3000 años y ellos siguen avanzando con la destrucción de la naturaleza y viviendo en la opulencia. Esa no es una justa distribución de las tareas.
Todos tenemos responsabilidad. Nosotros sí, pero también los del norte. Y si ellos no cambian su modelo de desarrollo, depredador de energía y de naturaleza, el mundo es insostenible. Y no vamos a ser nosotros los que vamos a curar las heridas de la naturaleza en medio de nuestra pobreza. No es un trato justo. Ellos tienen que cambiar su modelo de desarrollo. Y nosotros tenemos soluciones. Nuestras herencias agrícolas y tradicionales de nuestros ancestros, de nuestras raíces, crearon modos de desarrollo y tecnologías, como llaman ahora, amables con la naturaleza. Creamos tecnologías. Y no es que regresemos al siglo III antes de Cristo, no. Se trata de utilizar esas tecnologías en condiciones modernas. Se trata de recuperar esas enseñanzas en condiciones modernas. Y este es el gran reto. G77, compuesto por sociedades de alta tradición agraria, de alta tradición comunitaria, tenemos muchas cosas que enseñar. Tenemos muchas cosas que mostrar para el mundo, no solamente para nosotros. Pero ahí es obligatorio la modificación de esa relación jerárquica y brutal de unos que derrochan el mundo en el norte y otros que protegemos el bosque en el sur, en nuestra pobreza. Esa no es una justa división del trabajo ni de las responsabilidades. Comercio y reforma de las instituciones financieras. En los últimos 30 años llegó a nuestras universidades, a nuestros gobiernos, la sonajera del libre mercado. Y muchos les creyeron. Y mientras aquí nos distraíamos con el libre mercado destruyendo la industria nacional, en Estados Unidos y en Europa establecían barreras arancelarias contra nuestros productos, establecían subvenciones a su agricultura. ¿De qué libre mercado pueden hablar estos teóricos pseudoliberales cuando en el norte la agricultura, las industrias estratégicas tienen barreras arancelarias y nos impiden a Brasil o a China o a México o a Argentina o a Sudáfrica poder exportar con las mismas condiciones de libertad que otros países? Eso no es libre mercado. El libre mercado es una sonajera, el libre mercado es un invento para ingenuos. Lo que hay es un mercado dirigido, países que protegen sus productos, países que protegen ciertas industrias, pero que obligan a los países más débiles a que abran sus fronteras para inundarles de todo. No significa que no tiene que haber mercado mundial, lo hay, pero en el mercado mundial es posible regularlo, es posible introducir formas de dirección, de control más equilibrado que favorezca a las economías del sur en ascenso y en crecimiento. Ha de haber libre mercado cuando ningún país subvenciona en el norte ningún producto, y eso es imposible, se derrumbarían la mitad de sus industrias. Entonces necesitamos un mercado mundial donde nosotros, G77, los países en desarrollo, llamados en desarrollo, tengamos mayor capacidad de influencia para romper estas barreras y acceder a los mercados, tanto europeos como norteamericanos. Instituciones financieras. Durante la década de los 80, Asia, África y América Latina vivimos el estrangulamiento de la deuda externa. Desde los años 60 y 70 recibimos muchos préstamos a tasas bajas de interés, que luego se elevaron, y en los años 80 había que pagar, y pagamos el doble y el triple de lo prestado, pero por las tasas de interés seguíamos debiendo la deuda completa. No solamente transferíamos materias primas, no solamente transferíamos conocimiento y fuerza laboral, no solamente consumíamos los productos del norte, sino que encima subvencionábamos a sus bancos. ¿Y quién dirigía todo ese orden planetario financiero?
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Eso se derrumbó, se cayó. Pero aún todavía tenemos al Fondo Monetario Internacional intentando salvar la economía española o la economía griega, conduciéndolos a la catástrofe. Necesitamos otro tipo de orden financiero, donde la voz nuestra se oiga, donde los capitales no puedan ir de un lugar a otro y en un cerrar de ojos en la noche, llamados capitales golondrina, salen de un país y lo convierten en un país miserable y mendigo de la noche a la mañana. Hay que establecer regulaciones a los circuitos financieros. La llamada tasa de Tobin fue debatida hace 10 años atrás, que establece un porcentaje o un interés, un impuesto a la circulación de capitales. Hoy hay un crecimiento inflado y superficial de los circuitos financieros que no corresponde al crecimiento real de la economía. Este desbalance entre economía real, ganancia en la economía productiva, y ganancia en la economía financiera, que no sale de la nada, solamente sale de la especulación, genera catástrofes, penurias, cierre de empresas o la quiebra de los países. Hay que establecer mecanismos de control a esta circulación alocada, desbocada y anárquica del capital financiero, que genera luego un conjunto de desastres en las economías de los países y de las familias. Requerimos entonces lo que se llama otra arquitectura financiera. Va a ser imposible poner límites a la circulación del capital en los países del mundo, pero se puede establecer impuestos, barreras, regulaciones, acuerdos que hagan que no haya un desboque catastrófico de la economía financiera que a la larga va a traducirse en derrumbes económicos de la economía real. Y ahí G77 tiene muchas cosas que decir. Cooperación sur-sur. Soy optimista. Todavía los principales desarrollos tecnológicos vienen del norte. Todavía los principales centros de conocimiento y de formación científica están en el norte. Eso les da una ventaja a ellos en tecnología, en invención. Pero en el sur, a nuestra manera y a partir de nuestras propias necesidades, tenemos otro conjunto de valores. También estamos formando una juventud estudiosa. Cada vez más son las universidades de México, o de Sudáfrica, o de Argentina, o de Brasil, o de China, donde se van formando la nueva élite científica, tecnológica del siglo XXI. Pero también tenemos otras ventajas. Millones de personas integradas por necesidades. Tenemos materias primas, tenemos agua, tenemos materiales estratégicos, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos agricultura. Tenemos un conjunto de bienes comunes, los del sur, que nos obligan a encontrar mecanismos de integración financiera, industriosa y comercial. Nunca vamos a podernos aislar del mundo. El mundo ya está planetarizado, ya está integrado, y cualquier modelo superior tiene que tomar como base el mercado mundial para adelante, no para atrás. No vamos a regresar a las autarquías regionales, no. Pero en ese mercado mundial, el sur, con estas potencialidades de su fuerza laboral, de su conocimiento, de su biodiversidad, de sus materias primas, de sus raíces ancestrales, tiene un conjunto de pluses, de valores extraordinarios que tienen que ser articulados para generar mejores condiciones de vida para todas sus familias. El sur puede hablar, tiene que hablar y puede hablar en el siglo XXI. Por último, la agenda del desarrollo post-2015 es el séptimo tema de debate, de diálogo, de G77 y de ustedes aquí que van a debatir el día de hoy, mañana y el martes. Estoy de acuerdo con lo que decían las compañeras, representantes de ustedes.
Vamos a seguir corriendo detrás del modelo de que desarrollo es industrialización, obrerización, destrucción de la naturaleza, grandes malls, grandes supermercados y punto. ¿Ese es el desarrollo? Para eso, para los del sur, se necesita 4 planetas, porque el planeta tal como existe es insostenible. No existe planeta que pueda abastecer este modelo de desarrollo para todos los seres humanos que habemos en la Tierra. No hay planeta. Estamos obligados a imaginar otra forma de desarrollo, derrumbando privilegios de algunos, obligando a otros países a disminuir sus formas de depredación, pero siempre apuntando hacia adelante. No se socializa la escasez, lo que tiene que socializarse es la riqueza. ¿Cómo producimos riqueza? Y distintos tipos de riqueza para satisfacer distintos tipos de necesidades. ¿Cómo se satisface, decía nuestro canciller, la felicidad? ¿Cuáles son los modos de construir felicidad? ¿Cuáles son los modos de construir bienestar? No hay un modelo único. Y nos corresponde a nosotros, como países del sur, herederos de una tradición comunitaria, postular nuevas formas realistas, viables, prácticas y en convivencia orgánica con la naturaleza de desarrollo mundial en el siglo XXI. La agenda establecida de los objetivos del milenio fue fijado por unos países que no se ha cumplido. Quisiéramos que desde Santa Cruz emergiera un otro horizonte, una otra agenda que todavía hay que debatirla con el resto de los países del mundo el año que viene. El año 2015 va a ser el año del debate mundial sobre la nueva agenda planetaria. Muy bien, ahí tenemos muchas cosas que plantear, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas cosas que enseñar. Hay que acabar la desigualdad. El tema de la desigualdad es un elemento clave en la nueva agenda. El tema de la convivencia orgánica con la naturaleza es un tema clave de la nueva agenda. No hay mundo posible sobre una naturaleza destruida. El mundo de las transferencias, el horizonte, perdón, o la propuesta de transferencia tecnológica es un elemento clave de la nueva agenda. Las tecnologías alternativas que combinen tradición con modernidad son elementos claves de la siguiente agenda. En todo caso, jóvenes, esta es una hermosa oportunidad que se da hoy acá en Santa Cruz para que ustedes imaginen su mundo. Es el mundo de ustedes el que está hoy en juego. Es el mundo que van a vivir ustedes con sus hijos y sus nietos el que está en juego a partir de los debates que se van a hacer aquí en Santa Cruz en el mes de junio. Ustedes están debatiendo el presente, están debatiendo su presente y el presente de los siguientes años. Es un momento extraordinario, no lo desaprovechen. Sean audaces, decía la compañera, acción, acción y acción, decía la compañera. Danton decía audacia, audacia y más audacia, el viejo revolucionario francés. Sí, se requiere audacia de los jóvenes. Sean audaces para imaginar su vida. Sean audaces para imaginar un nuevo mundo que ustedes lo van a vivir los siguientes 40 años de su vida. Y que sea un mundo mejor, un mundo que tenga mayores satisfacciones para todos los que habitamos esta hermosa tierra. Quiero saludar a ustedes por esta masiva concurrencia a debatir temas tan importantes de su vida. Es su vida la que están debatiendo. Y quiero agradecer todo el despliegue de instituciones del departamento, de la ciudad, que nos hemos puesto la camiseta del mundo. Santa Cruz está mostrando que tiene la capacidad, la altura y la amabilidad para convertirse en la capital del mundo en el mes de junio. Y de eso estamos muy contentos.
A ustedes, jóvenes cruceños, en junio, los jóvenes, todos los cruceños, las cruceñas, somos los embajadores de Bolivia. Somos Bolivia. Tratemos con amabilidad, con cariño y mostremos que acá en Santa Cruz hay modernidad y hay tradición, que acá en Santa Cruz hay belleza y hay inteligencia, que acá en Santa Cruz hay una patria que palpita y que está dispuesta a alumbrar el debate y el camino de más de 133 países que se van a reunir en nuestro país. Felicidades, cruceños, y muchísimas gracias. Eran palabras del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en ocasión del acto de inauguración de la cumbre modelo G77, que se dio inicio ya a partir de este momento en instalaciones de la Feria de Exposición de nuestra ciudad y que finaliza este próximo martes 6 de mayo. El vicepresidente hacía importantes puntualizaciones en relación a la propuesta que hizo hace un poco tiempo atrás el presidente del Estado en relación a establecer un nuevo orden mundial. También destacó el crecimiento significativo económico que existe en los países del sur en cuanto a su economía. También el vicepresidente del Estado hacía referencia a la importancia que tiene debatir los 7 ejes temáticos que se van a abordar en ocasión de esta cumbre modelo. Hablamos de la seguridad y soberanía alimentaria, migración, comercio internacional, cambios climáticos, cooperación sur-sur, además erradicación de la pobreza extrema y la agenda de desarrollo post-2015. Importantes precisiones que hacía el vicepresidente del Estado en torno a estos temas que van a ser debatidos y analizados desde la óptica de los universitarios de más de 15 países de América Latina y el Caribe, además del continente de África. La presencia de más de 1.000 delegados universitarios de 25 universidades del exterior, además de 22 universidades de nuestro país que están participando de esta cumbre modelo G77. Es importante destacar el objetivo que tiene